Muy buenos días. Que el Señor los bendiga en esta mañana de domingo 23 de agosto del año 2020. Vamos a continuar con estos mensajes de esta serie que tiene por título Dios no está en cuarentena, y quiero, para poder iniciar en esta mañana, una vez más apelar a su imaginación para comenzar con la predicación. Quiero que usted me ayude a imaginar una celda romana del siglo I, con apenas las condiciones necesarias para tener a alguien en ella. El prisionero que está colocado en esa celda es custodiado 24 horas al día por la guardia pretoriana. Cabe decir que los pretorianos eran los soldados de élite, era la guardia personal del mismo emperador, así que podríamos llegar a pensar que el prisionero de aquella celda era alguien sumamente peligroso, tal vez un asesino serial, un revolucionario que no tenía piedad, alguna especie de político corrupto o algo por el estilo. Y sin embargo, ninguna de estas situaciones realmente describe al hombre que estaba en aquella celda. Este hombre tan peligroso era un predicador de una religión naciente llamada cristianismo, y su nombre era Saulo, o Pablo, como él se hacía llamar, y su crimen, el crimen que este hombre había cometido, era predicar acerca de un tal Jesús. No obstante, Pablo no era ningún novato en este asunto de estar encarcelado. De hecho, a lo largo de su ministerio, él había entrado y salido varias veces de la cárcel por distintos periodos, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Y su historia, como seguramente usted ya lo conoce, comienza cuando, con un celo equivocado, Saulo, que era un hombre por demás preparado, vio en los primeros creyentes un ataque directo al judaísmo, religión la cual él profesaba, y en consecuencia este hombre, Saulo, decide perseguirlos, y es en una de estas cacerías que él organizaba que Saulo es interceptado precisamente por Jesucristo, por aquel que él perseguía, y entonces, luego de este encuentro, su vida fue completamente transformada. Su historia es una historia de transformación que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del mensaje de esta mañana. Y en adelante, luego de este primer encuentro que tuvo Saulo con el Señor Jesús, su vida sería, o él viviría, para servir a Cristo y para predicar el mensaje de salvación que otrora él había intentado destruir. Ahora bien, este celo que tenía Saulo, ahora correctamente enfocado y respaldado por Dios, lo llevó a predicar a diferentes ciudades ante distintos oyentes y con resultados variados. En algunos lugares, las personas que lo escucharon creyeron y buscaron saber más acerca de aquel Jesús del que Pablo predicaba, y posteriormente en esos lugares se fundaron algunas iglesias. En otras ciudades escucharon su predicación con más recelo, y aunque no pudo establecer misiones o iglesias, sí que hubo algunas personas que escucharon con curiosidad y con interés, y después llegaron a conocer la salvación del Señor. No obstante, también hubo ciudades que, a pesar de que escucharon el mensaje del Evangelio predicado por Pablo, fueron completamente hostiles. Y en esos lugares no solamente no quisieron escuchar, sino que rechazaron el mensaje, persiguieron al apóstol, e incluso se nos dice en el libro de los Hechos que en una ciudad de nombre Listra, Pablo fue apedreado y posteriormente dado por muerto. Ahora, el mismo Pablo, de hecho, hace un recuento de todas las adversidades que tuvo que enfrentar en sus años de ministerio. Nosotros podemos leer en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 25 al 28, lo siguiente: 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté a peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares,
y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzos y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y por si no fuera suficiente lo que acabamos de leer, Pablo de hecho no hace mención de las constantes prisiones por las cuales él tuvo que atravesar a lo largo de su ministerio por predicar el mensaje de Cristo. Y ante tan reiterada situación de peligros y de dificultades, algunos de nosotros nos habríamos rendido pensando en que el Señor no estaba con nosotros. Otros se habrían quizá molestado con Dios por no guardarlos o por no ayudarlos. Algunos acusarían al diablo de atacarlos por predicar la palabra de Dios, y otros tantos, tristemente, renunciarían pensando que las adversidades son marca inequívoca de que el ministerio no es para ellos. Sin embargo, Pablo no piensa de esa manera. De hecho, el apóstol sabe que todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados por Dios. El apóstol también sabe que en nuestras debilidades el Señor nos fortalece, y sobre todo, Pablo sabe que a pesar de que él estuviera encarcelado, la palabra de Dios no puede ser retenida. Poco antes de morir, Pablo escribe una carta a su discípulo Timoteo, el cual veía casi como un hijo. Y esta carta, que nosotros conocemos hoy como la segunda carta a Timoteo, en ella Pablo sabía que con casi absoluta certeza él moriría pronto. Y aunque el apóstol podría haber escrito palabras de desánimo, de enojo, de lamento, él hace todo lo contrario. Pablo usa esta última carta para recordarle a su amigo Timoteo, y en extensión también a nosotros, los que leemos ahora esta carta, que tenemos una necesidad de ser fieles delante de Dios, que la importancia de comprometernos con el Señor es completamente siempre. Debemos tener cuidado ante las enseñanzas y las doctrinas erróneas. También nos recuerda en esta carta Pablo que nosotros debemos presentarnos como obreros aprobados. Y finalmente Pablo en esta carta, en esta epístola, nos recuerda que la palabra de Dios no puede ser encarcelada. De hecho, sobre este último punto es precisamente de lo que me gustaría profundizar en esta mañana. Así que les voy a pedir que por favor me acompañen en sus Biblias o que lean en sus pantallas lo siguiente. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera: debido a que predico esta buena noticia, este es Pablo escribiéndole a Timoteo, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Un gobierno opresor y totalitarista, si ellos desean que una idea o un movimiento intelectual sea destruido o que se frene, una de las técnicas bastante probadas que ellos deben ocupar o que ocupan generalmente es acallar a los principales representantes de este movimiento. Si ellos hacen eso, con mucha seguridad ese pensamiento será detenido, sepultado y olvidado. Eso es quizá lo que pensaron los gobernantes romanos cuando comenzaron a apresar a los principales líderes del movimiento de la naciente iglesia, entre ellos el apóstol Pablo. Y en última instancia seguramente es lo que debió también pensar Satanás, quien era el que movía los hilos detrás de todos los ataques hacia los apóstoles y hacia la iglesia del primer siglo. No obstante, el cristianismo no es solamente una idea o no es solamente un movimiento intelectual, no, sino que de hecho la Iglesia de Cristo es una institución fundamentada en la roca eterna y está respaldada por el único y verdadero Dios. Y aun cuando sus principales exponentes como Pablo, Pedro, Santiago, Juan o Esteban pudieran haber sido apresados o incluso asesinados, el avance del Evangelio no puede ser detenido.
Y en este sentido, en el hecho de que aquello que Dios respalda no puede ser detenido, no puede ser apresado, un hombre llamado Gamaliel declaró lo siguiente, declaró esto con sabiduría. Usted puede leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 38 y 39. Ahí nos encontramos con que habían apresado a algunos de los discípulos apóstoles ahora, a algunos de los apóstoles del Señor, y les habían mandado a que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. Y ante tal situación, este hombre Gamaliel, este hombre que les comento, dice lo siguiente: mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Y al momento de decir estas palabras, el cristianismo era un movimiento naciente, era algo relativamente nuevo y también tenía muy pocos seguidores. Pero los miembros del Sanedrín, es decir, los que eran los dirigentes judíos, deseaban, al igual que Saulo en ese entonces, destruir por completo a aquellos que se denominaban los del camino, los primeros creyentes. Y ante esta acción tan violenta es precisamente que, como les comentaba, Gamaliel les dice estas palabras que recién leíamos: dejen a estos hombres en paz. Si actúan solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Y el tiempo, de hecho, ha dado la razón de las palabras de aquel hombre. La Iglesia de Cristo ha sido quizá la institución más atacada y más perseguida a lo largo de la historia. Y en todo su tiempo la Iglesia ha sufrido de persecuciones que acabaron con la vida de miles de personas. Sufrió de juegos salvajes con asesinatos en el Coliseo romano en contra de los creyentes, de mártires que fueron decapitados, aserrados o incluso quemados vivos y utilizados como antorchas. Y esto solamente por mencionar los primeros 300 años de historia de la Iglesia. Y más adelante, en mayor o menor medida a lo largo de la historia, la verdadera Iglesia del Señor ha sido presa de ataques, de martirios y de persecuciones. Y aún con todo esto que acabo de mencionarles, el mensaje de salvación, el mensaje de la salvación que viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo, no ha podido ser detenido nunca. Luego entonces, hay una pregunta que podemos hacernos en esta mañana, y es que a pesar de toda esta persecución, de todos estos ataques, odio irracional, censuras y cosas semejantes a estas, ¿cómo es posible que el mensaje del Evangelio no haya podido ser detenido a lo largo de estos últimos 2000 años? ¿Cómo es eso posible? Y en esta mañana, con ayuda del Señor y utilizando la Biblia, me gustaría dar alguna respuesta a esta interrogante. Una vez más, ¿cómo es posible que el mensaje del Evangelio no haya podido ser detenido? Pues bien, lo primero que tengo que decirles es que el Evangelio no puede ser detenido porque es palabra de Dios. En la Biblia, la carta de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, leemos esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y esta respuesta, el Evangelio es la palabra de Dios, puede parecer por demás sencilla e incluso insatisfactoria para algunos. Sin embargo, esta es la principal razón por la cual el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, no puede ser detenido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Cualquier otra ideología o sistema de valores que recibiera el mismo nivel de ataques y de destrucción que ha recibido el cristianismo a lo largo de su historia, ya habría caducado y ya estaría en el olvido. Persecución, prohibición
y castigo mortal a los principales representantes son la perfecta combinación para frenar y para borrar cualquier movimiento. Y sin embargo, aunque el cristianismo, la Iglesia del Señor, ha sufrido estas cosas casi desde el mero principio de su historia, ha prevalecido hasta nuestros días. Y esto, sin lugar a duda, es una prueba de que el cristianismo es un mensaje que tiene el respaldo de Dios. Tal como dijera aquel hombre, tal como dijera Gamaliel, si actúan solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Hermanos, nosotros por medio de la fe creemos que el mensaje del Evangelio es un mensaje que viene de Dios y como tal, como palabra de Dios, ha prevalecido hasta nuestros días a pesar de todas las adversidades con las que se ha tenido que enfrentar. Ahora bien, el hecho de que el Evangelio sea la palabra de Dios no es la única razón por la cual no puede ser detenido, sino que de hecho solamente es el principio, solo es el fundamento. Además de lo anterior, de lo que acabamos de mencionar, otra razón por la cual el Evangelio no puede ser apresado es porque en él está contenido un poder sobrenatural para transformar la vida de las personas que se acercan a este mensaje con fe. En el Evangelio hay un poder sobrenatural para transformar la vida de las personas. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nosotros podemos leer esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe nadie que al acercarse con honestidad al mensaje de las buenas nuevas de Cristo, no experimente el poder transformador de la palabra de Dios. Y si existiera alguna persona que argumentara no haber experimentado ese poder transformador, es simplemente porque no se ha acercado con fe y porque no se ha acercado con sinceridad. Y en esta mañana pudiéramos decir que son incontables las historias en las cuales nosotros podemos escuchar en las iglesias, que nos hablan de cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios transforma la vida de los que se acercan a ella con fe y con honestidad. Sin embargo, el tiempo no nos alcanzaría para hablar de todas ellas. No obstante, recuerdo una historia que leí hace algún tiempo atrás y me gustaría compartirla con ustedes en esta mañana. Se cuenta que corría el año de 1862, en los primeros días de la invasión francesa. En esos días un oficial mexicano fue capturado precisamente por el ejército francés y pasó muchos días como prisionero. Él pensó que lo iban a fusilar, así que un día llegó un teniente francés, lo tomó, lo sacó del campamento precisamente con la intención de fusilarlo, con la intención de matarlo. Y sin embargo, en lugar de hacer eso, este oficial francés, este teniente, lo dejó en libertad con una condición. La condición era que este hombre, este soldado mexicano, tendría que leer el pequeño libro que el oficial francés le estaba dando en sus manos. Y ante tal dilema, ante tal situación, este soldado aceptó, este mexicano aceptó, y luego de que el soldado francés disparara al aire para simular que ya lo había fusilado, lo dejó ir. Este hombre comenzó a correr y cuenta que corrió toda la noche para poder salvar su vida. Y al día siguiente, después de que buscara algo de comer, algo de agua y darse un baño rápido, recordó la promesa que le había hecho al soldado francés. En esos días la palabra de un hombre valía mucho y él tenía que cumplir con su palabra, tenía que cumplir su promesa. Entonces sacó el pequeño libro, que por cierto estaba en español, y comenzó a leer de a poco porque su lectura no era muy buena, pero comenzó a leer. Y entonces se dio cuenta que este libro decía en su primer página Nuevo Testamento. Y comenzó a hojearlo y llegó hasta la página donde se encuentra Mateo capítulo 5 y comenzó a leer de ahí. Y de pronto
sin una razón aparente, se dio cuenta de que sus ojos estaban llenos de lágrimas a causa de las palabras de aquel hombre que estaba predicando desde un monte. Por si usted no lo sabe, Mateo capítulo 5 es precisamente donde encontramos el sermón del monte que predicó el Señor Jesús. Ese día, un soldado mexicano se había sentado a leer la Biblia debajo de un árbol, pero el que se levantó unas horas más adelante era un hombre completamente nuevo y diferente. Su vida había sido salvada 2 veces en el lapso de 24 horas. Primero por aquel soldado francés que le perdonó la vida y después por el poder sobrenatural del mensaje del Evangelio de Cristo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Cuenta que este hombre que viajó desde Veracruz, desde el sur del país, hasta el norte, buscando y preguntando por alguien que pudiera enseñarle más acerca del mensaje de ese pequeño libro que estaba leyendo, sin encontrar nadie que pudiera ayudarle. Él hacía estas preguntas obviamente con cautela, pues debemos recordar que en ese entonces estaba prohibido a nivel nacional que una persona tuviera una Biblia. Eso estaba prohibido en nuestro país. Y en la búsqueda de este hombre por la verdad y en la búsqueda por encontrar a alguien que le hablara más acerca de este hombre Jesús, cruzó la frontera, fue a Estados Unidos y fue ahí donde encontró a unos misioneros que le enseñaron acerca del Evangelio. Y con los años, este hombre siguió siendo soldado, pero no un soldado del ejército mexicano, no, sino que se convirtió en un soldado de Jesucristo. Se convirtió en predicador y con los años llegó a ser pastor. Después trajo el mensaje del Evangelio a nuestro país, trajo el mensaje de Cristo a México, y no solamente él estuvo predicando, sino que después de él continuó predicando su hijo, después sus nietos e incluso sus bisnietos. Y ellos continúan la tarea de predicar el mensaje de Cristo a los que lo necesitan hasta el día de hoy. Su familia continúa sirviendo al Señor. Mis hermanos, es el poder sobrenatural que emana de la palabra de Dios. Es un poder que nos limpia, es un poder que nos transforma y es un poder que nos llena del Espíritu Santo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, un poder transformador para nuestras vidas, un poder que nos transforma en personas nuevas. Sin embargo, el Evangelio no puede ser detenido, no solamente porque es palabra de Dios, o porque tiene un poder sobrenatural que transforma las vidas de las personas, sino que también el Evangelio es una fuerza imparable debido a que el Señor le ha dado un propósito, el cual siempre, sin excepción, debe ser cumplido. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11, nosotros leemos esto: La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La palabra de Dios no puede ser detenida hasta que haya cumplido su propósito en nuestra vida. No importa si, como en el caso del apóstol Pablo, estamos apresados, o como en nuestra situación, lo que estamos viviendo hoy en día, donde las iglesias continúan cerradas en muchos lugares o tienen solamente permiso de un 20, 25 o 30% de su capacidad, o con todo tipo de limitaciones técnicas. Con todo esto, la palabra de Dios no puede ser detenida. Aún con todas las dificultades que estamos atravesando como iglesia en este día, en este tiempo, con reuniones limitadas a causa de la pandemia, con dificultades tecnológicas para hacer llegar correctamente el mensaje del Evangelio, con la deserción incluso de las filas de las iglesias, de muchos congregantes que ya no han querido regresar, que no han vuelto, que no han permanecido fieles porque no estaban realmente afianzados al mensaje del Evangelio. Con todo esto, el mensaje de Cristo sigue alcanzando a las personas y el reino de los cielos continúa avanzando. ¿Por qué? Una vez más, porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos ahora en este momento es:
¿Cuál es el propósito que tiene la palabra de Dios? ¿Cuál es ese propósito que no puede ser detenido? Pues bien, permítame ir ahora a responder esa pregunta. El propósito de la palabra de Dios ha sido siempre el mismo, desde el tiempo de los primeros creyentes hasta nuestros días, pasando por tiempos de dificultad, por pandemias y por cuarentenas. El propósito que el Señor tiene en nuestra vida es formar la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito de la palabra de Dios. La semana anterior leíamos ya parte precisamente de este propósito que el Señor tiene en la vida de los que son suyos, en la vida de sus hijos. Y permítame leer ahora sí en esta semana completo este propósito que podemos encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a darle lectura del versículo 11 en adelante y dice de la siguiente forma: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Como podemos leer, el propósito del Evangelio, el propósito del Señor en nuestras vidas es formar la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros. Sin embargo, también es importante mencionar que el principal catalizador que el Señor ha utilizado a lo largo de la historia para cumplir ese propósito en la vida de sus hijos, para poder propagar también el mensaje del Evangelio, ha sido el sufrimiento y la adversidad. No obstante, esta idea de tener que atravesar por adversidades y por sufrimiento no es una idea popular. De hecho, es completamente contraria a la rama de mayor crecimiento dentro de las iglesias cristianas en los últimos años, y me estoy refiriendo precisamente al llamado Evangelio de la Prosperidad. Este Evangelio de la Prosperidad, promueve la idea de que debido a que nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos estar exentos de problemas, de pruebas y de dificultades. El Rey del cielo es nuestro Padre, dicen ellos, y como tal, nosotros debemos gozar de sus bendiciones, de sus promesas, de sus recompensas y de todo lo bueno que viene de parte de Dios. No obstante, esa manera de pensar no solamente es ilusa e infantil, sino que es completamente contraria a lo que nos enseña la Biblia. Acompáñenme de nuevo para leer nuestro texto base de esta mañana que encontramos en la epístola segunda a Timoteo, y en esta ocasión vamos a leer no solamente el versículo 9, sino los versículos subsiguientes. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente forma: sufro penalidades, este es Pablo hablando, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, el Señor, nuestro Dios, nunca nos ha prometido una vida exenta de pruebas y de dificultades. El único que prometió riquezas, prosperidad y gozo a cambio de adorarle, ¿sabe quién fue? Satanás.
Si nosotros recordamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 8 y 9, en lo que se conoce como las tentaciones en el desierto, la tercera tentación es la siguiente. El diablo lo llevó, esto es al Señor Jesús, el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Una vez más, hermanos, el único que ha prometido riquezas, prosperidad, gozo, si lo adoramos, no es Dios, es Satanás. Por lo tanto, podemos decir que esta enseñanza que nos invita a pedir y a declarar solamente bendición y solamente cosas buenas en nuestra vida, no solamente es contraria a lo que nos enseña la Biblia, sino de que de hecho es una idea o una enseñanza demoníaca, es una enseñanza del diablo. Ahora bien, debo aclarar también en este punto que el hecho de que el Señor elija el camino de la prueba y de la adversidad para que se forme su carácter en nosotros y para hacer que su mensaje, para hacer que su palabra, para hacer que el Evangelio avance, eso no significa que Él no permita que nosotros disfrutemos de cuando en cuando de momentos de paz, de momentos de quietud y de bendiciones. Podemos decir de alguna manera que la vida del creyente es una vida correctamente equilibrada entre montes y valles, entre pruebas y bendiciones. Y todo esto ocurre en nuestras vidas siempre con la finalidad de dos cosas. La primera es que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, eso es lo primero. Y lo segundo, que el mensaje del Evangelio continúe avanzando. Así que, hermanos, a pesar de que en estos últimos meses el mundo, gobiernos, empresas, comunidades enteras e incluso las iglesias hayan sido puestas en cuarentena, eso no significa que el mensaje del Evangelio haya sido puesto en una especie de pausa. No, de hecho, tal como acabamos de revisar en esta mañana, las buenas nuevas de salvación no pueden ser detenidas. El Evangelio no está preso ni puede ser puesto en cuarentena, pues primero que nada, como ya decíamos, es palabra de Dios. Segundo, tiene el poder sobrenatural para transformar a las personas en donde quiera que estén y en cualquier medio, leyendo la Biblia como tal, una Biblia física como esta, o leyéndola por medio de alguna aplicación, por medio de la computadora, escuchando algún mensaje, ya sea por Facebook, por YouTube. El poder de la palabra de Dios es sobrenatural y puede actuar y puede tocar y puede transformar a las personas de cualquier forma. No está limitada a nosotros ni depende de nuestras palabras. Y como punto tercero, el Evangelio siempre va a cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Una vez más, la palabra de Dios, el Evangelio, no puede ser apresado ni puede ser puesto en cuarentena, ya que es palabra de Dios, tiene el poder sobrenatural para transformar a las personas y porque siempre cumple el propósito que tiene el Señor en nuestras vidas. Finalmente, ya para terminar, le voy a pedir que me acompañe una vez más de nuevo a esa pequeña celda que visualizamos en un principio del mensaje. Ese predicador, tal vez ya delgado y cansado por una vida de privaciones y de dificultades, finalmente va a ser ejecutado. Y la historia nos dice que el apóstol Pablo fue decapitado. Esa es la manera en la que él murió, o eso al menos lo que se piensa. Y tal como él mismo escribió en esa última carta que le mandó a Timoteo, él se encontraba solo, completamente abandonado por prácticamente todos sus colaboradores. Y ante tal situación, ante estas circunstancias en las que muere Pablo, cualquiera podría pensar que sus cartas pronto caerían en el olvido, que su ministerio sería sepultado en las arenas del tiempo y que el nombre de Pablo sería, cuando mucho, un detalle de color en la historia de la iglesia y en la historia romana. Tal vez alguien lo mencionaría en 1 o 2 renglones a lo mucho. No obstante, nosotros sabemos que no ocurrió esto, que no ocurrió así. Y esto no por Pablo,
sino por el poder del mensaje que Pablo predicaba. No porque él fuera muy bueno, no porque él fuera muy ágil, no por su habilidad, no, sino por la fidelidad del Dios al cual él servía. Y entonces lo que realmente sucedió es que sus cartas siguen siendo motivo de estudio hasta el día de hoy, como un pozo inmensamente profundo de sabiduría que viene de lo alto. Su ministerio es una inspiración y un estímulo para miles de pastores, de predicadores y de creyentes en general a lo largo de todo el globo, y nos recuerdan cómo Dios puede tomar a cualquiera. El nombre de Pablo nos recuerda cómo el Señor puede tomar a cualquier persona. Él puede transformarla con su poder, con el poder de su palabra, y usarla para el avance del Evangelio. Y una vez más, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Su poder no puede ser apresado. Su propósito siempre va a cumplirse, pase lo que pase. Y Dios, nuestro Dios, no está en cuarentena. Él continúa siendo soberano, todo sigue estando bajo su control, y Él, aún en esta situación tan difícil y complicada que estamos atravesando, no solo como iglesia o como personas o individuos o familias, sino a manera global, a pesar de todo esto, nosotros podemos estar seguros y confiados de que el Señor tiene un propósito en lo que estamos viviendo. Y hermanos, con esto en mente, sabiendo que la palabra de Dios, a pesar de todo lo que ocurra, no puede ser detenida, vamos a terminar en esta mañana el mensaje. Y le voy a pedir, por favor, que cierre sus ojos y que me acompañe en una oración para pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles ante las dificultades y que podamos soportarlas como el apóstol Pablo. También pidamos al Señor que Él realmente pueda cumplir por completo su propósito en nosotros, y que la imagen de su Hijo Jesucristo sea formada en nuestras vidas, y que nosotros podamos tener fe en que aún a pesar de todo lo que estamos viviendo, el Evangelio continúa avanzando en estos tiempos de pandemia y de cuarentena. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Cierre sus ojos desde donde esté y oremos. Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y primero que nada te queremos pedir, Señor, que tú nos permitas ser fieles a pesar de las dificultades. Seguramente hay muchas personas que están escuchando este mensaje que están pasando por situaciones muy complicadas, por enfermedad, pérdida de empleo, problemas en casa. Pero a pesar de todo eso, Señor, yo quiero pedirte que nosotros podamos continuar siendo fieles, soportando las adversidades, tal como Pablo las pudo soportar. Y esto no de nosotros, no por nuestra fuerza o por nuestra propia voluntad, sino porque tú nos ayudas a ello. Y es lo que queremos pedirte en esta hora. También, Señor, queremos pedirte, por favor, que tú puedas cumplir por completo tu propósito en nuestras vidas. Que realmente la vida de tu Hijo Jesucristo sea moldeada en nosotros. Y eso ocurre cuando somos pasados por fuego, por adversidad, por dificultades, Señor. Y aunque no es fácil, nunca lo será, Señor. Sabemos que tú nos ayudas, nos acompañas y nos das lo necesario para poder salir de la prueba. Y cuando salimos tomados de tu mano, también somos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y por último, Señor, queremos pedirte que nuestra fe no falle en estos tiempos, que a pesar de las dificultades podamos seguir creyendo y confiando en que tu palabra continúa avanzando, continúa llegando a las personas que la necesitan. Y tal vez nosotros no lo vemos o incluso nunca lo sepamos, pero Señor, por medio de estos mensajes, por medio de lo que nosotros podemos compartir cada día de diferentes maneras, aún la más pequeña publicación o la más pequeña acción, Señor, pueda realmente llegar y transformar y ayudar la vida de alguien, no por nosotros, Señor, sino porque tu palabra tiene el poder para transformar la vida de las personas. Y tu palabra, Señor, no puede ser detenida. En tus manos nos encomendamos en esta semana. Te pido que guardes a mis hermanos, que los lleves y los traigas con bien,
que protejas sus vidas, sus hogares, sus trabajos, que los guardes en salud, que traigas paz para ellos, que traigas descanso, que aquellos que están enfermos, Señor, tengan pronta recuperación por tu mano poderosa. Gracias una vez más te damos, en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.